Voy a hablar un poquito así rápidamente del contexto de lo que pasaba con los israelitas. Muchos ya conocen ese pasaje y se lo saben perfectamente lo que estaba pasando. Pero ya habían pasado, acuérdense que los israelitas, Dios los había castigado a deambular, por decirlo de una manera, 40 años en el desierto, ¿verdad? Ya llevaban 38, ya les faltaba bien poquito, ¿no? Entonces, obviamente, 38 años de peregrinaje en área desértica, clima extremoso, viviendo como nómadas, ¿verdad? Cambiando de lugar constantemente, y ya estaban a punto de llegar a la tierra prometida, a Canaán, donde les iban a dar, ¿verdad? Y pues, después de 38 años, tuvieron el privilegio, si te acordarás, de ver un montón de cosas maravillosas. Simplemente cuando los sacó de Egipto. ¿Cómo los sacó de Egipto? Las famosas 10 plagas, los que han dado clase a los niños, ¿no? Las 10 plagas que vieron cómo Dios destruyó a la potencia número 1 de aquel entonces. La destruyó por completo, la dejó en un caos. Los salen y salen con provisión. Les digo, van a salir, no te preocupes con qué. Les dieron joyas y alimento y salieron exitosamente los israelitas, ¿no? Llegan al Mar Rojo y se ve un milagro maravilloso. Se abre el mar y puedes tocar las paredes del mar y pasar sin lugar seco, ¿no? Y venía el pueblo de Egipto y ya estaba lodoso y se enterraron y murieron, ¿no? Después, la columna de humo, fuego y de nube los protegía de día y de noche durante 40 años. Tenían sed, les daba agua de una peña. Tenían hambre de carne, les mandaba codornices, millones de codornices, ¿sí? Les estaba sosteniendo con un pan milagroso que era el pan del cielo que se llamaba el maná. Y un montón de cosas más que vieron, ¿no? No más para que te des cuenta, ¿no? Y todo bajo el liderazgo de Moisés y Aarón. Y pues bueno, una vez llegaron, tenían mucha sed, llegaron a un lugar, era como un tipo oasis, y el agua estaba amarga. Pusieron una planta, se le acabó lo amarga el agua y pudieron tomarla, agua potable. Era un milagro, simple y sencillamente, ¿no? Pero una vez hubo una rebelión, como un golpe de estado, varios príncipes se rebelaron contra Aarón y el Señor dejó bien estipulado que Aarón sería el sumo sacerdote y el vestigio era una vara que reverdecía siempre, siempre. Milagro, es milagro. ¿Cómo va a reverdecer una vara? No está ni siquiera plantada, no tiene raíces, no, era un milagro y todo eso lo vieron ellos, ¿verdad? Evidencias. Entonces, después de 38 años de ver todo eso, los israelitas estaban bien comprometidos con Dios, ¿verdad? No se quejaban, estaban gozosos. No, era lo más quejumbroso que podía haber. Ya lo viste el pasaje que leyó el hermano, ¿verdad? Después de ver todo eso, y nosotros, hermanos, que estamos de este lado del Nuevo Testamento, ya llegó el Mesías, ya fue crucificado, ya resucitó, ya estamos esperando la segunda venida, el arrebatamiento. ¿Y cómo estamos nosotros? Bien comprometidos. Pregunto, ¿verdad? Porque dicen las malas lenguas, ¿verdad? Tenemos la bendición del Espíritu Santo morando, eso no lo estaba en el Antiguo Testamento. Ellos tienen que cumplir la ley mosaica, nosotros ya no. Un montón de bendiciones que tenemos. Nosotros tenemos la revelación completa, ellos no la tenían. Se supone que debíamos mostrar más entregas. Entonces la idea es radiografía del Evangelio, una radiografía. ¿Qué aspectos tiene el Evangelio realmente? Pues este pasaje lo tiene. Y vamos a ver 4 puntos. La conducta del pecador, o sea, todos nosotros. No estamos hablando del pecador del mundo, todos estamos incluidos. La actitud de Dios ante el pecado. Dios se mantiene aparte, no se involucra cuando hay desobediencia, realmente no pasa nada. Hay un cambio de mentalidad que Dios espera de las personas. ¿Cuál es la solución que da? Todo esto. Entonces mira, Éxodo 21, versículo 1. Vámonos ahí para que lo tengas ahí en tu Biblia. Dice, cuando el cananeo, el rey Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel, pues el pueblo, por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros, o sea, ganaron. Entonces Israel le hace un voto a Jehová y le dijo, si en efecto entregas a este pueblo en mi mano, yo voy a destruir sus ciudades, porque las tenían que destruir. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Jorma. Después partieron del monte Jor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Entonces ellos se comprometen, Dios les da la victoria contra estos paganos, los destruyen,
que era lo que tenían que vencer. Y en eso dice, pues ya está la tierra prometida, vámonos por la tierra de Edom. Y dice Dios, no, rodéela. Y los israelitas, ¿cómo que rodéela? Y es donde empieza a quejarse. ¿Pero por qué? Edom, ¿sí se acuerdan quiénes son los edomitas? ¿Se acuerdan de Jacob y Esaú? El hermano, el gemelo velludo, rojizo, muy bueno por el arco. Bueno, todos son descendientes de ellos. Son primos de los israelitas. Entonces dice Dios, tú no vas a pasar por ahí, vas a pelear con ellos. Rodéalos. Pero son cientos de kilómetros por el desierto. Sí, pero Dios se lo está ordenando. Y es donde empieza nuestra situación. Conducta del pecador. Mira, y se desanimó el pueblo, los israelitas, por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y miren lo que dicen. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Porque no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Cuando digo pecador nos referimos todos nosotros, todos. Después de haber tenido la victoria que se la dio Dios porque le rogaron, y les dice, váyanse por acá, y ellos se quejan, se desaniman. No nomás se desaniman, murmuran y quejan contra Moisés y contra Dios y contra el maná. Aparte son mentirosos. Dice, ¿por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Morir, llevaban 38 años. No se les gastaba ni el calzado, ni el vestido, no les faltaba comida, no les faltaba agua, no se enfermaban. Puedes entender el montón de bendiciones para que muramos. O sea, dramáticos, exagerados y mentirosos. ¿Sí? Y luego la expresión, pues no hay pan ni agua, mentira, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Esa expresión, pan tan liviano, literalmente en el hebreo dice, pan tan miserable. ¿Sí sabes que era un milagro? Un pan que descendía cada día, que había que recoger la porción exacta para mi familia, para que no se echara a perder. Y tenía todos los nutrientes necesarios para mantenerme sano durante 40 años por el desierto. Y le dicen, pan miserable, Dios. Ah, caramba, eso es gravísimo decir eso de Dios, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pero nosotros no somos así, ¿verdad? Los israelitas sí. Juanito no es así, usted no se queja, hermano, ¿verdad? Te quería sentar adelante, ¿verdad? Te dije, no te sientes adelante. Ellos no, porque son visitas. Ah, si no soy tonto, los miembros sí los agarro. Ese no se me va. Eso, lo de los israelitas es ser ingrato. Eso es ser ingrato. Cuando nos decepciona la vida, las circunstancias que pasamos, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a minimizar las bendiciones de Dios, empezamos a murmurar las cosas que desearíamos y a quejarnos de la situación. ¿Sí o no? Bueno, no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Entonces las personas, ellos venían de una victoria, de derrotar a este pueblo pagano, ¿no? Y empiezan a quejarse. Normalmente cuando venimos de un éxito es cuando más tentados estamos a quejarnos, o si estamos abajo. Esos dos extremos son una de las situaciones más difíciles para nosotros, donde somos tentados, ¿no? Como dice Corintios, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Son de los momentos más peligrosos que podemos tener nosotros, ¿no? Este es un principio que tenemos. Cuando uno se queja, cuando uno murmura, en realidad lo estás haciendo otra vez carne asada. Madayón dirían todos, ¿no? Otra vez frijoles. Ey, eso viene de Dios, te estás quejando. Otra vez ahí viene el verano. ¿Quién puso el aire tan frío? ¿Que no ven que tengo frío yo? Nos quejamos de todo, de todo. Ay, hice el aseo el sábado y ya está sucio otra vez. ¿No? Ay, el agua, mira, no tenemos agua. Necesitamos comprar tinacos y bombas. ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué murmuramos? Y cada vez que yo lo haga, es contra Él. Acuérdate, es contra Él porque Él tiene control de todo, ¿verdad? Nuestro corazón no está agradecido. Cuando yo me quejo, no está agradecido mi corazón. No reconozco las bendiciones, ¿verdad? Como dice el Evangelio de Mateo, de la abundancia del corazón, habla la boca. No es que no quise decir eso, Señor. Claro que sí. Si te quejaste y lo dijiste, salió de tu corazón. No es que fue sin querer, no existe el sin querer. Lo dijiste porque salió lo que había hecho. Punto.
Cuidado con esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mentalidad, la actitud, la conducta común del pecador? Que si las cosas no salen como yo quiero, me desanimo fácilmente y me quejo contra Dios. Aunque Él no lo diga, pero te estás quejando contra Dios. ¿Te acuerdas Pablo y Silas cuando tenía su equipo misionero y que andaban evangelizando? Los agarran por compartir el evangelio y los meten en la cárcel y los meten en un cepo. ¿Sí sabes qué es un cepo? Era como un pedazo de tronco de madera con orificios. Entonces ahí te metían las piernas, a veces hasta las manos también. Estabas como en C, formando una C terrible. Entonces no te podías parar, no te podías mover, no te podías rascar, no podías hacer nada. Y a ellos los ponen en una celda. Imagínate una celda de aquel tiempo, donde no existía ventilación, drenaje, iluminación, ¿no? Los ponen en el fondo, tal vez por allá, los residuos iban para allá, imagínate, pasaban por ahí, y los ponen en el cepo. ¿Y sabes qué hace Pablo y Silas? Que fueron injustamente metidos a la cárcel, lastimados, amarrados en un cepo, se ponen a cantar alabanzas. ¿No? Fíjate, a mí se me ve el agua, me peleo con mi esposa, ando con la parada. ¿Sí o no? Nos desanimamos muy fácil, nos quejamos muy fácil. Esa es la reacción, la conducta del pecador. Ese es el problema, ¿no? Se pusieron a cantar Pablo y Silas. Cuando estamos desanimados o decepcionados, estamos mostrando que el enfoque de nuestras vidas es nuestra vida misma y no la de los demás o Dios. ¿Sí? ¿Por qué me quejo? Porque yo soy el enfoque, yo soy lo importante ahorita aquí. ¿Por qué, Señor, otra vez frijoles? No tengo que ponerme los mismos vestidos de siempre. Cuando Dios nos manda algo, si ese caminar no es como nosotros hubiéramos imaginado, si ese camino, ese existir, no es como el que pensamos que sería, pero hay ahí mandatos o principios claros, nosotros debemos obedecer en lugar de quejar. Así como Dios le dijo, rodeen a Edom, rodeenlo y se me van por acá. Y los otros se quejan y se desaniman. Si Dios te manda a hacer algo y es claro y explícito que viene en la Biblia, o es por medio de un hermano que te lo está diciendo, que realmente viene de la Biblia, no te quejes, hazlo. No te quejes, hazlo. Cuando Dios nos ordena, por ejemplo, no andes con esa pareja. ¿Por qué andas con esa pareja? No te alimentes así, fíjate. No trabajes ahí. No te comportes así. No trates así a tus hijos. Ya lo vieron el sábado de matrimonios, lo de educación de los hijos. No trates así a tu pareja. No te congregues ahí, fíjate. No te vistas así. Hay cosas muy explícitas que vienen en la Escritura y si Dios te la manda y alguien va y te exhorta de acuerdo a la palabra, ¿por qué te enojas? Es Dios el que te lo está diciendo, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos decir a los israelitas que tremendos son después de todo lo que vieron y se quejan. No, fíjate, y nosotros puedo ver claramente mi desobediencia, mi quejumbroso, cómo soy, lo desobediente que soy, puedo verlo. A ese rodear de la tierra de Edom era la solución que daba Dios. A veces Dios nos da soluciones y no, yo no quiero esa. No me gusta la solución de Dios. ¿Sí? Aparte, se quejaron de su líder, que tenía casi 40 años aguantándolos. Moisés era el hombre más manso en ese tiempo. ¿Sí? Casi no se quejaba. Él estaba entregado en cuerpo y alma para el cuerpo israelita, el grupo del pueblo, pegan 2 millones aproximadamente, casi 4 veces muchos, imagínate. Enorme era el pueblo que dirigía Moisés. ¿Sí? Y se quejan de él. Él solamente obedecía la voz de Dios. ¿Por qué se enojaban con él? ¿Qué pasa a nosotros? Ay, el pastor Brian, ¿cómo se le ocurre decir eso? El hermano Antonio. ¿No se quejan de los pastores la gente? Yo tengo un currículum muy buen, extenso. Solo porque el pastor, tus líderes, te enseñan la manera práctica y correcta de cómo vivir y cómo te señala actitudes que debes de cambiar o les reprende, entonces, ¿qué hace la iglesia? Se queja o murmuran de su pastor, que realmente se están quejando de Dios. Claro, si lo que decimos nosotros viene de la palabra, obviamente, no preferencias personales. ¿Estamos? Entonces, la conducta del pecador, ¿cómo es? Igual que los israelitas. No vemos mucha diferencia en ese sentido, ¿verdad? Punto 2, hermanos. La actitud. Ahora, ¿qué hace Dios ante esto? ¿Qué pasa? Mucha gente tiene el concepto de que Dios es alguien que
Sí existe, pero él está viéndolos. Mira, Jaime se peleó. Juanito no fue a trabajar. Y Dios no hace nada. Simplemente es un espectador que está viendo cómo el mundo sucede. Trump se quiere pelear con China. Mira, Rusia con Ucrania. Y no se involucra a Dios. Mucha gente tiene ese concepto de Dios. Y no es así. Ahorita te explico. Mira lo que dice. Y Jehová, ¿qué hizo? Envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Qué serán ardientes? Que mordían al pueblo y murió mucho pueblo. Y cuando dice mucho, estoy hablando de 2 millones de personas. Murieron muchísimos. Y de Israel. Entonces, ¿qué hace el Señor? Toma control de la situación. Empieza a actuar, se mete. ¿Sí? Y no era la primera vez que se quejaban, acuérdate. Muchas veces se quejaron y el Señor no actuó. Bueno, según los historiadores, los que saben de lo que pasaba ahí, en ese lugar abundan las serpientes. Y cuando dicen brillosas o ardientes, se refiere que cuando pican es tanto la muerden, no pican, ellos muerden, clavan los colmillos. El veneno es tóxico y genera un ardor tan grande y luego viene la muerte. Pues eran mortales. Y eran serpientes como de 5 centímetros de diámetro, así de gruesecitas, imaginan. Son unos animalones, bastante. Y la gente en ese tiempo, todavía existen, les tienen mucho miedo porque son peligrosas. Bueno, pues ese tipo de serpientes es muy probable que son las que Dios permitió que entraran al campamento, a todo el pueblo de los 2 millones, ¿no? Entonces, de hecho, en Deuteronomio 8:15, no lo busquen, se lo voy a leer, de ahí les profetiza ya, mira, dice: cuidado y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de una casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal. O sea, ya lo está cotejando, que realmente existían, ¿verdad? Entonces, como te digo, muchas personas creen que Dios es una actitud pasiva, no se involucra en lo que sucede. No, te voy a leer, mira, Mateo 6:26, fíjate lo que dice: mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Muchos dicen: mira las aves emigraron. ¿Cómo saben que allá estaba el alimento? Qué inteligentes son estas aves. O mira los delfines, o mira estos animales emigran. Los ñus, cada vez que pasan el río Nilo y cruzan para alimentarse. Qué sabios. Es Dios. Es Dios que en el gen del instinto de los animales lo pone para que hagan esas cosas. Pero es Dios el que alimenta a los animales. Si Dios se preocupa en alimentar a los animales, ¿qué será en la vida de nosotros? Está sumamente involucrado en lo que te quiero decir. Hay otro, dice Mateo 10:29: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y con todo ni uno de ellos cae en la tierra sin vuestro Padre. O sea, aún la muerte de un pajarillo que no tiene valor alguno en realidad, Dios permite, dice: hoy mueres. Un pajarillo que no tiene nada de importancia. ¿Qué será la vida de nosotros? ¿Tú crees que Dios no está involucrado en la vida de nosotros en cada aspecto? Claro que sí. Y mayormente nosotros, en la mañana estábamos viendo unos pasajes donde habla de que el pueblo de Dios es como la niña, la córnea del ojo de Dios. Entonces, cuando alguien se mete con un hijo de Dios, es como si le picara el ojo a Dios. Y eso es algo grave, ¿no? ¿Quién se va a atrever a picarle el ojo a Dios? Bueno, pues los pecadores, ¿verdad? Nomás para que te des cuenta de que Dios interviene, está involucrado en todos los aspectos. Entonces, ¿qué hará Dios cuando pecamos? ¿Se va a quedar así? Bueno, se portó mal Juanito. No, claro que no, ya te voy a soltar, ya voy a soltar a Juanito porque ya me está viendo feo. Claro que Dios se involucra de manera personal y especialmente con su pueblo. Y cuando Él ve desobediencia en su pueblo, Él decide actuar. ¿Y cómo va a actuar? A la gente no le gusta esta palabrita, castigando. ¿Dios castiga? Sí, Dios castiga. Una vez varios hermanos evangélicos me dijeron: Dios no castiga. Claro que castiga, léete la Biblia. Hay un montón de pasajes. Dios disciplina la desobediencia. En ocasiones, Dios retarda la disciplina. ¿Sí? César se portó mal, pecó. La gracia de Dios decía: ok, voy a darte gracia. César sigue persistente en su pecado. Sigue persistente. Y está salpicando, está perjudicando. Manda una advertencia, le manda una persona que lo exhorte, manda una enseñanza que le habló directamente, y César sigue duro, cerrado, duro de servicio. Disciplina. ¿Cuántos? No sé, eso lo decide Dios, pero Dios va a actuar, va a disciplinar ese pecado.
Va a castigar eso, ¿verdad? El punto es que nosotros los hijos, la disciplina es obra de su gracia, es producto de su amor. Los del mundo no, nosotros sí. Por ejemplo, Dios puede disciplinar a alguien por el pecado de la mentira. Vamos a decir, yo soy mentiroso, Juanito es mentiroso. Dios nos va a disciplinar a los dos en diferente momento y en diferente forma, porque así es su gracia. ¿Me explico? Él va a trabajar conmigo y me va a disciplinar para que yo aprenda a no mentir de una forma, y lo va a hacer de una manera diferente con Juanito, porque así es la gracia de Dios, multiforme, diferente momento. Yo no le puedo decir, hey, ¿por qué me disciplinaste a mí y él? No, te está disciplinando para tu bien. De hecho, ve pasajes, Proverbios 3:12, te lo leo. Porque Jehová al que ama castiga. ¿Está claro? Porque Jehová al que ama castiga, así como el padre al hijo a quien quiere. Mucha gente, Dios no castiga. Claro que sí, tu Dios falso no castigará, pero el Dios de la Biblia castiga, disciplina. Otro más fuerte, Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y eso no es malo, es producto de su amor. Volvemos a lo mismo. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Ven? ¿Estamos? Y si Él es nuestro Padre Celestial y Él actúa así con nosotros, entonces yo voy a agarrar el ejemplo de Él para yo actuar con mis hijos de esa misma manera. ¿Sí? Lo vieron el sábado, bueno, yo no pude venir, pero sí lo vieron, ¿no? Dios disciplina a sus hijos, yo debo disciplinar a los míos. Porque el día de hoy tenemos la falsa enseñanza, no lastimes el autoestima. Lo que enseñan el día de hoy, las ciencias sociales, psicología, psiquiatría y todos ellos, de que no le pegues al niño porque lo lastimas. No le hables fuerte al niño porque lo lastimas. No le digas no porque lastimas su autoestima. ¡Falso! Sal al mundo y ve a los jóvenes que tenemos el día de hoy. El día de hoy está caótico por los jóvenes, porque los matrimonios de mi edad no hicimos lo correcto. Fallamos, la mayoría fallamos. Ahorita estaba hablando con unos maestros, les digo, va que el peor de dar clases son los de secundaria. Son terribles los jóvenes de secundaria. Bueno, mira, te doy un ejemplo de lo que dice la Escritura de yo, como padre, que debo hacer imitar a mi Dios, en cuanto a mi función como padre. Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. O sea, corrige. Y te dará alegría en el alma. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Si yo no disciplino a mi hijo, si yo no lo castigo, en realidad no lo amo. Es falso. Y el día de hoy, ver los tipos de jóvenes que tenemos. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Mi nieta más chiquita tiene 8 meses. Y pues ya le salieron dientitos. Y pues ya muerde. Y cuando la mamá la está alimentando, pues entonces su mamá ya le dice, no, y suelta. Aprendió rápido. Eso es disciplina desde chiquito. Lo ven en un restaurante y dicen, ay señora, no le pega al bebé. Eso le van a decir. Pero es correcto porque Dios lo está mandando. Pero mira, 8 meses y entendió que no. Pero no lo voy a hacer porque pobrecita le hago daño a mi niña. Claro que no. Vas a crear un monstruo, eso sí. Entonces, el principio que me está enseñando es que Dios castiga la desobediencia, hermanos. Dios castiga a nosotros nos disciplina y al mundo lo va a castigar con ira santa. A nosotros nos disciplina con amor y por amor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hace? Pues muchas veces cuando pecamos nosotros, Dios te habla, te exhorta, tal vez cuando leas la Escritura, tal vez en medio de una predicación, tal vez un hermano te va a ir a exhortar y te va a decir lo que necesitas oír, o tal vez el pastor te exhorta o te amonesta personalmente, tal vez por medio de tu pareja, o lo más obvio, tu conciencia, si es que la tienes sensible, ¿sí? Y pasa el tiempo y Dios deja ver si reflexionas. No reflexionas, Él actúa y te va a disciplinar. Y mira lo que dice Proverbios 18:12. No hay que llegar a eso. Proverbios 18:12 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Antes de la honra es el abatamiento. O sea, primero va a ser el disciplinar y después la exaltación. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Quieres ser exaltado? Déjate disciplinar, ¿verdad? Pero uno de los problemas es que tenemos es que somos ciegos, sordos e insensibles. Después de la canción de Daniel, ¿verdad?
ciegos, sordos e insensibles. A veces somos así. Pasa la predicación por aquí, te zumba y no me llegó ni me acordé de Juanito, pero a mí no me dijo nada la predicación. Vienen y me exhortan, estás equivocado, hermano, no es verdad eso que me estás diciendo. Y cuando viene algo en mi vida, fíjate, somos tan insensibles que no veo que es una disciplina y no aprendo. Y no aprendo. Hay gente que yo que le pasa, que Dios lo está disciplinando y digo, bueno, ¿cuándo van a aprender? Y no aprenden. Y digo, ¿qué pasa con esta gente? Punto 3. La actitud correcta que espera Dios. Bueno, pecaste, te mandé la disciplina. ¿Qué espera Dios de esto? Entonces, gracias a Dios, vino el pueblo a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Por favor, ruega a Jehová que te quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Eso es lo correcto. Eso es lo que Dios espera de todos nosotros. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué reacción correcta es esta? Es el reconocimiento. Esto es confesión. Esto es arrepentimiento. Esto es quebrantamiento. ¿Sí? Fueron con la persona correcta. Moisés, un tipología de Cristo. Es un intercesor, un intermediario, un mediador, vaya, con la actitud correcta. ¿Cuál? Confesando y en arrepentimiento. Y siendo específicos. Pecamos contra ti y contra Dios. Exactamente. No dijeron, dile a Dios que nos perdone si en algo fallamos. Eso no es perdón, eso no es quebrantamiento. Buscando el perdón de Dios, eso es excelente. Eso es lo que todo mundo deberíamos de hacer. ¿Sí? Ellos entendieron que se habían equivocado y lo que sucedió con las serpientes era consecuencia de su pecado, era la desobediencia. No fue mala suerte. Me pasa algo, ay, mala suerte. ¿Por qué choqué? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tengo problemas con mi trabajo? ¿Por qué tengo problemas con mi jefe? Ey, ponte a meditar. Posiblemente sea la mano disciplinadora de Dios. ¿Por qué no sano? ¿Por qué es recurrente? ¿Por qué tengo problemas con estos hermanos? Ey, chécate. Posiblemente Dios te está disciplinando y tú estás... No es el karma, no es la mala suerte, nada de eso existe. Nada de eso existe. Todo es en control de Dios. Ay, levanté la mano izquierda, yo ni sabía que le iba a levantar. ¿Sabes por qué la levanté? Porque Dios permitió. Yo sí sabía que le iba a levantar. Yo acabo de enterarme. Todos los detalles que pasan en mi vida están controlados por Dios. No en una forma de robótica, tampoco. ¿Sí? Entonces ellos reconocieron que habían sido disciplinados por Dios como consecuencia de su pecado. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer nosotros? Reconocer nuestra desobediencia. Reconocerla. Y arrepentirme. ¿Y qué es arrepentirme? Quebrantamiento. Que haya confusión, que haya culpa, que haya dolor. El otro día no cuando hablamos aquí en IBR, miércoles, sobre qué bueno es la culpa. ¿Nunca has ido con un psicólogo? Yo sí. Y lo primero que hacen es, quítate eso que te duele, quítate eso que te sientes mal. Tú no tienes por qué sentirte mal, siéntete bien contigo mismo. ¿Y qué dice Dios? No, siéntete mal contigo mismo porque estás pecando. La culpa es buenísima. La culpa es la que nos guía al arrepentimiento. La culpa es lo que me guía a Dios. Pero si yo no tengo culpa, no me voy a arrepentir nunca. ¿Sí? Mucha gente tiene la conciencia cauterizada. No es sensible a lo que decimos, a lo que dice la palabra. Para que se arrepientan está dificilísimo. Y sin arrepentimiento no hay nada. No hay nada sin arrepentimiento. Cuando veo entrevistas ahí en la pantalla de grandes personalidades, sean del cine, cantantes, deportistas, y les preguntan sobre su éxito y eso, y usted se arrepiente de algo. No, yo no me arrepiento de nada, dice. Wow, qué soberbio, qué arrogante, directito al infierno esa persona. Me arrepiento, como diciendo, esa es mi técnica, yo siempre voy para adelante, yo no me arrepiento. La regué, ni modo, voy para adelante. ¿Qué? No hay día que no debamos arrepentirnos de algo. No hay día. Todos los días hay algo de que arrepentirnos. Y si no lo notamos, pues tienes un problema serio. Tenemos un problema serio. Esa insensibilidad nos hace ciegos espirituales.
Vemos como si solamente tuviéramos una paja en el ojo, cuando en realidad tenemos un troncote que nos impide ver toda nuestra maldad y toda nuestra pecaminosidad. Fíjate qué tremendo. Fíjate que lo que dice David en el Salmo 51, esa debiera ser nuestra oración, Salmo 51. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ya he platicado esta anécdota. Hace muchos años estaba un matrimonio y su esposa y yo lo exhortamos a él. Y me acuerdo que le dijimos, tú eres, en otro tono, ¿no? Tú eres bien rencoroso. Y ella me secundó, le dijo, sí, es cierto, tú eres bien rencoroso. Y él, fum, 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 todos los colores se le vinieron rojos. Se notó que estaba a punto de explotar. No lo reconoció. Y se sorprendió que los dos personas que lo conocíamos mucho, le dijéramos que era rencoroso. Y a mí se me cobraba, ¿por qué se sorprendió? Porque él jamás había pensado que era alguien rencoroso. Y todo el mundo lo identificamos como alguien rencoroso, ese hombre. Fíjate, qué ciego es. Entonces a mí un día me viene, hermano Antonio, usted es bien orgulloso. Y yo me sorprendo. Caramba, suponiendo que tenga razón esa persona. ¿Por qué me sorprende? Entonces quiere decir que no estoy trabajando en mí, no estoy trabajando en mi pecado, no soy consciente de lo que soy yo. No debería sorprendernos lo que somos. Se supone que estoy orando por tus pecados, ¿no? Señor, ayúdame contra la lujuria, ayúdame en la codicia, ayúdame con mi rencor, ayúdame con mi impaciencia, ¿o no? ¿O cómo estamos orando? Tienes que orar específicamente, ¿verdad? Por eso, una persona que no sabe qué pecados tiene, no puede decir, sí, hermano Antonio, ya sé que yo soy pecador. No es cierto, eso no funciona. Eso no te lleva a ningún lado. Sino que específicamente qué área. Hace muchos años, como 21 años, acabamos de llegar al Evangelio, mi esposa y yo, habíamos nacido apenas, teníamos meses, y me dice ella, como yo tenía pecados muy evidentes, muy escandalosos y feos, y los dejé, pues fue muy notable mi cambio. Y ella no, ella siempre fue una persona muy moral, y además le decían que era muy buena y todo eso, ¿no? Que era un ángel y todo eso le decían. Entonces ella se lo creía, y cuando llega Cristo, me dice, ¿y yo de qué me tengo que arrepentir? ¿Yo qué pecados tengo? No, hombre, casi le sacó un listón. Ahí me desahogué, dije yo, ¿no? Pero fíjate, no era consciente todavía de su maldad, de la suciedad que había en su pecado. El día de hoy le puedes preguntar y te dura media hora hablando más de ella, ¿no? Y se me hace poco, ¿no? Yo le ayudo de repente ahí, ¿no? Apúntale mija, apúntale ¿no? Fíjate, si yo no reconozco qué cosas hay en mi corazón, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿En qué sentido? En todos. Obviamente el principal, no va a haber crecimiento espiritual, no vas a crecer en santidad si los estás encubriendo. Si yo no reconozco que tengo problemas con el rencor, con el dinero, que la salud es mi ídolo, que no tengo paciencia a mi esposa, no sé lo que sea. Si yo no reconozco, no voy a prosperar. Y dice, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces Dios va a bendecir a esa persona. Permita confesarlos y apartarse. Ahí facilito. ¿A poco no? Confesar. Y confesar es ponerle el nombre real de mi pecado, ¿no? Lo que es, como debe ser. ¿Sí? Por eso la psiquiatría, la psicología, las ciencias sociales son enemigas número uno de Dios, porque ellas le cambian el nombre al pecado. Yo nunca fui alcohólico, yo fui borracho. El alcoholismo no existe. ¿Qué hace la psicología? Alcoholismo, estás enfermo de alcoholismo. No es cierto, yo nunca estuve enfermo de alcoholismo. Estaba enfermo de pecado que me hacía ser un borracho. ¿Se fija la diferencia? Un borracho es culpable, el alcohólico no. Pues es que soy un enfermo, yo toda mi vida voy a estar enfermo. Mentiras, no existe eso. Estoy enfermo, ¿verdad? Esa persona no se puede arrepentir si cree que está enfermo. ¿Por qué se va a arrepentir? Es una enfermedad. ¿Dios va a enviar a alguien al infierno por enfermo? Claro que no. Pero si es pecado, sí, fíjate que es sutil cómo le cambia la cosa y cambia todo el panorama. ¿Sí? Yo no tenía un problema de adicción porque era enfermo. Yo tenía adicción porque era drogadicto. Pero tenía que arrepentirme. Si no, no se acaba. ¿Verdad?
Por eso debemos ponerle el nombre correcto al pecado, ¿verdad? Esos que se enamoran de otra persona, no es que me enamoré, no, es adulterio, se llama adulterio, es fornicación. No lo puedes justificar, es que estoy enamorado, no. Hay que poner el nombre correcto, ¿verdad? Muy bien. Fíjate, y aún dentro del ámbito familiar, de amistades, se acercan y tú te sientes mal, culpable por tu pecado, y a lo mejor viene esa persona, no te sientas mal, no eres tan malo, tú eres bueno, a lo mejor te equivocaste, fue un error en tu vida. Esas personas no te las envía Dios, ¿sabías tú? Son bien lindas y bien dulces y lo hacen con buena intención porque te aman, pero están equivocadas. En cambio, el que viene y te dice, sí, hermano, usted está mal y eso que está haciendo es pecado y eso no le agrada a Dios y posiblemente Dios lo discipline, hermano, mejor arrepiéntase. Ese sí te ama, fíjate, pero te va a caer mejor el otro, ¿verdad? Por eso el sufrimiento y la culpa por el pecado son buenísimos, son los que te van a liberar, son los que te van a dar el arrepentimiento. Y una vez que caes en el arrepentimiento, quedas liberado. Ahí viene la felicidad, de hecho. Después del arrepentimiento viene la felicidad. Muy bien, ahora, cuidado con eso de pedir perdón a Dios. Y confundir expresiones que se usan mucho el día de hoy como disculpar o excusar, o aún entre nosotros. Vamos a suponer que yo los ofenda a ellos en X cosa y yo, Jaime, discúlpame o excúsame por lo que te dije el otro día. Eso está mal. Yo me disculpo por llegar tarde, eso no es pecado. ¿Sabes que se me atravesó? Estábamos llenando el tinaco de agua, y si es cierto, estábamos llenando el tinaco de agua, pues llegamos tarde. Discúlpenme, hermano, sí, discúlpenme. Pero si yo pequé, tengo que pedir perdón. Perdón, no excusarme. Discúlpame. No. Pide perdón y específico. Perdón, Jaime, porque el otro día te insulté diciéndote estas palabras. Tenemos que ser específicos. Y con verdad, ¿no? Arrepentimiento. No nomás para quedar bien y ya para que me hable el amigo. No, cuidado con eso, ¿no? Entonces dijimos que Moisés es un tipo del Señor Jesús, es un mediador. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que yo siempre tengo que buscar, cada vez que peque a quién. ¿Quién es mi mediador? Jesús. Yo tengo que ir a Jesús. El día de hoy los católicos, ¿a dónde van? Con María, terrible. El único mediador al que yo voy a acudir cuando peco es Jesús. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, dice Timoteo. ¿Cómo? Confesando, como lo hicieron los israelitas, ¿verdad? Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios, fíjate, los sacrificios no es ponerle una velita. Ahora que está la Semana Santa, ya ves que muchos hacen la manta, ¿sí? De ponerse la máscara de los judíos y andar peregrinando y yendo en casa a casa. Lo hacen como una manta porque le hicieron un voto a no sé qué Dios. Dios no manda eso. Dios no manda un voto que hice con un familiar mío difunto, ir a arreglarle la tumba. Nada de eso te pide Dios. Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Arrepentido, eso significa contrito y humillado. Alguien que constantemente se arrepiente de su pecado. Eso es lo que quiere, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Eso es una promesa. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No me perdona, me limpia, quiere decir que me santifica. Hay crecimiento, prospero, ¿verdad? Y es una condición si confesamos. Es decir, que si yo no lo confieso, no voy a ser perdonado. Yo no tengo que ir con un cura, no tengo que ir con el pastor Brian a confesar mis pecados. Tengo que ir con el mediador. ¿Quién es el mediador? Jesucristo, nada más. ¿Sí? Ok. Último punto. Entonces, una vez que sucede todo eso, ¿qué hace Dios? Mira, y Jehová dijo a Moisés, hazte, fíjate la solución. Ellos fueron a clamarle, que habían reconocido su pecado, dice, dile que quite las serpientes. ¿Y qué dice? Dice Moisés, hazte una serpiente ardiente. ¿Cómo que hazte? Quítalas y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Fíjate la solución de Dios. Y Moisés, muy obediente, ni siquiera lo cuestiona,
hizo la serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Wow. ¿Qué es eso? Es la solución de Dios. Ellos pidieron, quita la serpiente. Yo muchas veces voy en oración, Señor, ya no le digo, quítame lo que me tropiezo, porque qué tal si me quita la esposa, ¿no? No, es cierto, es broma. No, es broma. Pero a lo que voy es eso, tú muchas veces pides en oración algo y Dios te va a contestar otro, porque Él tiene otra solución. Era lógico que ellos pidieran, quítanos las serpientes que nos están matando. ¿Y qué hace Dios? No, todo lo contrario. Manda a fabricar una serpiente de oro. Si son serpientes las que me están mordiendo, ¿cómo es que tú me mandas a hacer una serpiente? Y en un asta, para que todos la veamos. Imagínate, ¿qué pasaría? Imagínate que estamos ahí, es un pueblo de 2 millones, entre adultos y niños y mujeres. Y de repente, oigo que la gente grita, llora, lamentos, levanto mi cobija, es una serpiente, y me pica. Y salgo y todos corriendo, alarmados, hablando de serpientes. De repente este está echando espuma por la boca y se murió, y era mi vecino. Y estás viendo que todo el mundo se está muriendo y gritando. ¿Qué haces tú? Y tú oíste, oye, ¿qué dijo Moisés? Que hallaste una serpiente de bronce en un asta y el que la mire se va a salvar. Y tú, qué fantasioso es esto. ¿Sabes qué? Digo a mi esposa, búscate este doctor que es muy bueno, ¿no? O ese remedio de mi abuelo que se ponía una plantita, y tómate este té que es muy bueno, ¿no? Vamos con el curandero. Buscamos soluciones erróneas a veces nosotros, y la solución de Dios puede sernos descabellada, ¿verdad? ¿Qué sentirías en ese momento? ¿Le creeríamos a Moisés? Ya viste que se murió tu vecino, está echando espuma por la boca, y allá es otro más, y allá otro, y el otro apenas está muriendo, y tu hijo lo acaba de morder. ¿Qué haces? ¿Qué haces? El veneno está haciendo efecto. Entre más te tardes, va a morir. Y dice, no, si la ves con fe, se sana. ¿Eso suena fantasioso o no? Ahora, ¿por qué haría otra serpiente? Es más, mi vecino fue más inteligente, hizo otra de bronce, más brillosa y más bonita. ¿Cuál ves? ¿Cuál ves? ¿Sí? ¿Por qué no solo las exterminó Dios? ¿No se te parece un poquito de locura esa solución? Y si se salvaron muchos, ¿sí sabes? La mayoría se salvó, porque vieron con fe a la serpiente en el asta. ¿Qué significa eso? Obvio, otra vez, así como Moisés fue un tipo de mediador, tipo Cristo, ahora el asta es una tipología de Cristo, ¿sí? Del Mesías. Simula, ¿qué hizo Dios Cristo? Se hizo carne, tomó humanidad como nosotros. Entonces tenía que ser alguien igual a nosotros para salvarnos. ¿Quién tenía que salvar de la serpiente? Otra serpiente. ¿Me entiendes? Es una simulación de la encarnación de la humanidad de Cristo, lo que nos está diciendo la Escritura. Por eso tuvo que ser una serpiente en el asta. ¿Y por qué en el asta? Levantado. ¿Cómo fue Cristo? Levantado, dice el Evangelio, crucificado para resucitar. Era una tipología de la crucifixión y resurrección de Cristo, la serpiente en el asta. Todos los que ven a la cruz con fe se salvan, se sanan de su pecado. Todos los que veían a la serpiente en el asta de bronce sanaban de la mordedura. No importa, te picaron 2, no importa. Me picaron 3, no importa, te sanabas. ¿Se entiende? Cristo me sana de mi pecado. Es una tipología. Es una tipología. Todo ser humano hemos sido mordidos por el veneno del pecado, y al estar corriendo el veneno por nuestras venas, deberá ver con fe y buscar a Jesús para ser sanado del pecado mortal. ¿Y qué dice el mundo? Solo se ocupa la fe en Jesús y ya te salvas, y ya con eso. Sí, no lo creen. Es locura, dice. Es locura el Evangelio. ¿Sí? Es más, la gente del mundo no se ha percatado que Satanás ha tomado control de todo, ¿no? Y además, no se han dado cuenta que todo el mundo es inducido por Satanás. ¿En qué sentido? Lo que te mencionaba ahorita, por ejemplo. Él ha cambiado el nombre al pecado por enfermedades, para que no te arrepientas. ¿Quién se va a arrepentir de una enfermedad? Pero si es pecado, es diferente.
¿no? Por ejemplo, o de los psicólogos o psiquiatras, tomar ciertas medicinas para curar mis enfermedades mentales. Si yo, ya lo dije el otro día, se rieron de mí y mi familia, pero lo voy a decir a ver si no se ríen. Si yo voy con un psicólogo, ustedes porque no me conocen bien, me va a diagnosticar el grado mínimo se me fue la palabra, autista. Sí, autista, no flautista, ¿no? Y no es verdad. Simplemente que tengo una serie de problemas, que la raíz es mi pecado, que me hace actuar de esa manera. ¿Me explico? Pero si yo voy con ellos, me van a diagnosticar. Y si me diagnostican, pues yo estoy enfermo. Pero si no, me pongo a ver la escritura, te voy a trabajar con esas actitudes mías para ir cambiando y moldeándome. Qué diferente, ¿te fijas? Ataques de ansiedad, ataques de depresión, si no son fisiológicos, obviamente, ¿eh? Si son fisiológicos está justificado, pero si no, si son productos de mí, yo antes de ser cristiano, todos los fines de semana, yo le tenía miedo el fin de semana, porque era una depresión tremenda en la noche. Yo tenía miedo que llegara la noche porque no podía dormir y en el momento de acostarme mi mente volaba puras cosas negativas. ¿Cómo le voy a hacer con el dinero? La universidad de mis hijos, ¿cómo le voy a hacer con el trabajo? ¿Cómo le voy a hacer con esto? Depresión absoluta. Yo llegaba el lunes terrible, abatido al trabajo. Ahora que soy cristiano, tengo más problemas, menos dinero y duermo como un bebé. Duermo hasta ronco, dice mi esposa. Duermo como un bebé. ¿Por qué? Yo en el día hago lo que me toca y después se lo dejo al Señor. Vamos, yo cumplí. Señor, usted sabe lo que hace. Pero yo me duermo. Ya mañana volvemos a hablar. Entonces, voy por estas religiones donde se oye más lógico lo que ellos dicen y hacen. Que debemos llegar a cierto nivel superior, vamos escalando, hacer ciertas obras, ciertos sacrificios para ser aceptados. Hay gente que prefiere eso que la locura del evangelio. O posiblemente mi problema sea genético. ¿Sabes por qué era borracho yo? Por mi papá. Ahora entiendo. No, mijito, no es hereditario. Porque es pecado, no es enfermedad, ¿entiendes? Ya sé por qué tiene ese genio mi esposa, mi suegra era igualita. No es mentira. No, es que estoy así porque estoy en la menopausia. Y si no es licencia para pecar. Claro que es incómoda la menopausia. ¿Y a poco crees que la andropausia no es incómoda? Nosotros también ya tenemos problemas a partir de los 50 para adelante. Amén, dice el otro, ¿no? Es en serio. Las mujeres no creen, pero empieza a haber muchos problemas con la falta de testosterona. Sin sacar trapitos aquí, bueno, ok. ¿No? O posiblemente mi problema, mi enfermedad, es por algún demonio. Ahora entiendo por qué como tanto. El demonio de la gula me trae así. Y mi esposa se enoja conmigo. ¿Cuál demonio de la gula? Por favor, hombre, es tu pecado. O como lo hacían los católicos, que en el antaño que se laceraban, creyendo que de esa manera mortificaban su pecado. No sirve de nada eso. Lacerarte. ¿No? Entonces, pues, así como el asta de bronce, la serpiente fue levantada, que es la tipología de Cristo, asimismo Satanás imita todo lo que Cristo quiere y le cambia un poquito. Por ejemplo, voy a decir, por eso el mundo odia el evangelio, porque el evangelio es exclusivo, excluye también. Dice, si no es así, todo está mal. Eso dice el evangelio. Por eso muchos odian la verdad de Dios, porque es absoluta. La verdad de Dios es absoluta. Entonces, ¿qué hace Satanás? Bien inteligente. Nada más existe una religión verdadera, la que está en la Biblia. Es la única verdadera. Fuera de ahí, todas son falsas. Y dice Satanás, hago una idéntica y le cambio algo poquito, para que la gente se engañe. ¿Y qué pasa? Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Ahí están todas las religiones del mundo. Angosto es el que lleva a la salvación, la puerta, que es Cristo. Es la única religión verdadera. Oye, pero los de Mahoma, falso. Los musulmanes, falso. Los hindúes, falso. Los católicos, falso. Testigos de Jehová, falso. Mormones, falso. Óyeme, pues entonces, para que veas lo duro que es. Solamente esto, lo que viene en la Biblia. No estoy diciendo nuestra denominación, aclaro. Esto, lo que viene en la Biblia. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Y se acuerdan cuando tuvo la plática Jesús y Nicodemo, que hablaron cómo ella podía ser salvo? ¿Sí? Tiene que ser de arriba. En esa conversación al final, Jesús le dice a Nicodemo, fíjate, Juan 3:14,
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, está hablando de este pasaje, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús, sea levantado, la misma palabrita, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida. Es lo mismo, ¿te fijaste? En antaño, los israelitas en Números tenían que ver con fe la serpiente y serían sanados del veneno. Aquí en Juan está diciendo que el Hijo del Hombre, Jesús, sea levantado en la crucifixión, en la resurrección, para que todo aquel que en él cree, en el de la cruz, ¿sí?, que fue crucificado, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te fijaste? Es la tipología, pues. Eso es lo que está enseñando aquí Moisés, que es lo mismo que viene en el Evangelio de Juan. Es una radiografía del Evangelio, ¿verdad? ¿Te acuerdas alguien ha oído hablar del primer Evangelio? ¿Cuándo fue predicado el primer Evangelio? ¿Sí se acuerdan? Los que han sido discipulados lo han oído. En Génesis, cuando la caída, ¿verdad? Entonces el Señor trae juicio contra la serpiente animal, con Satanás, con la mujer y con el hombre. Y cuando está hablando con la mujer le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente en singular y la simiente suya. Esta te va a herir en la cabeza. ¿Cómo es un golpe en la cabeza? Mortal. Y tú lo vas a herir en el calcañar. Lo que está diciendo es que a partir de ahí existen dos familias: la familia de Satanás y la familia de Dios. Y esto siempre va a haber pugna, siempre va a haber rivalidad. Esta va a tratar de destruir a esta, la familia de Dios. ¿Y dónde se cumplió esto? Cuando Cristo fue levantado, cuando fue crucificado. Ahí Satanás creyó que le dio un golpe mortal, pero no. Lo que hizo Satanás fue una mordida en el calcañar. ¿Qué es una mordida en el calcañar? Una mordida insignificante, porque Cristo murió, pero resucitó. Satanás pensó: gané, y cuando resucita dice: ups. ¿Y quién recibió el golpe mortal en la cabeza? Cristo, Satanás, porque al ser crucificado y haber resucitado, venció la muerte, venció el pecado. Eso es lo que enseña este pasaje. Eso es lo que enseña este pasaje. Por eso en Colosenses 2:13, ya vamos a acabar, 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Es decir, toda esa lista de pecados que tenemos acumulados en la cruz. La cuenta que le dieron delete en la computadora, suprime, se borró todo. Eso hizo Jesús en la cruz por nosotros, su pueblo, nada más. Tremendo, ¿no? Él fue el antídoto contra nuestra veneno. Como la ven, hermanos. ¿Y sabes qué sucedió? Para que veas cómo somos. Esa asta, muchos años después, la guardaron. El asta de la serpiente de bronce que salvó a muchos, la guardaron. Y con el paso de los tiempos, ¿qué crees que pasó con esa asta? Se convirtió en idolatría. ¿Qué hacen el día de hoy? Mira, esta es una astillita de la cruz de Cristo. El manto donde lo cubrieron, el sudario. Aquí está el rostro de Cristo, la sangre. Idolatría, no sirven para nada, y aparte que es mentira todo eso, ¿no? Esto es piel de borrego de la cena del Señor. Esta piel, ¿no sabían ustedes? Qué incrédulo eres, ¿eh? Fíjate, Segunda de Reyes 18, ya para terminar, Segunda de Reyes 18:4. Él quitó, está hablando del rey Ezequías, quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de Aserá. Todo era idolatría. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban inciensos los hijos de Israel. O sea, en vez de adorar a Dios, empezaron a adorar la serpiente de bronce. Idolatría. ¿Sí? Entonces, hermanos, esta es la radiografía según este pasaje. ¿Cómo es la conducta del pecador? Quejumbroso, te quejas contra Dios, contra los intermediarios. ¿Cuál es la actitud de Dios ante el pecado? Nos va a disciplinar tarde o temprano. ¿Cuál es el cambio de mentalidad? Venir en arrepentimiento, en quebrantamiento. La solución: venir a Cristo. Venir a Cristo y creer en Él. Cristo es el único salvador de todo. ¿Sí? Amén.